Nuevamente, por la gracia de Dios, hermanos y hermanas, estamos aquí para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Es 18 de agosto, es día de oración y testimonios en la Iglesia Advenimiento de Houston. A partir de las 7:15, usted lo puede sintonizar en vivo, ese programa. No dude en aceptar esta invitación de venir a congregarse con nosotros para estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. Y todos los martes a las 7:15 es esta reunión de oración y testimonios. No se lo pierdan. Les esperamos. También quiero dejar que Yamily Álvarez nos comparta nuevamente el versículo de memoria. Adelante, Yamily, por favor. El versículo para memorizar del día martes 18 de agosto se encuentra en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 19. Y dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Repito, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Después de haber escuchado ese poderoso versículo, quiero reiterar la invitación a que tomen en cuenta este ministerio en su mayordomía para apoyarlo con diezmos, ofrendas o donaciones especiales, para continuar con la misión de 24 horas al día, los 7 días de la semana, proclamar el mensaje del tercer ángel por los 10 canales de televisión y la radio que están rentados para ese propósito, como también continuar con la obra médica misionera gratis que nuestro ministerio hace y la construcción de la escuela tipo Madison, que esperamos un día poder mostrarla con grandes avances y proyectándose a lo que realmente queremos hacer, como es la formación allí de hermanos, hermanas que tengan vocación misionera. Es decir, que no estén pensando en querer aprender obra médica misionera para hacer dinero de eso, sino para servir. Eso es lo que queremos nosotros, que pasen por esos cuartos, por esas aulas donde queremos enseñar. Bien, Dios sabrá cuándo nos dará ese privilegio de verlo en realidad. Mientras tanto, nosotros estamos enfrascados ya en la práctica de la obra médica misionera gratuita en el centro de estilo de vida que tenemos aquí en Shepherd y en la predicación del evangelio, como dije, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tomen nota de la pantalla, las formas de cómo ustedes pueden aportar recursos desde cualquier parte del mundo, como también aquí en Estados Unidos. Números para llamar y pedir más información: 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029. Muchas gracias a los que atiendan esta invitación. Hermano Ramsés Ágreda, ¿cómo está usted? Bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias, pastor. Como siempre, agradecidos a Dios, primeramente a Dios, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que nos da la capacidad y la oportunidad de poder hacer esta obra, de proclamar al mundo este último mensaje de misericordia, especialmente en estas grabaciones de estas escuelas sabáticas que son de gran bendición, especialmente, hermanos, en este trimestre que estamos estudiando, como lo es Caminando con Jesús. Y bien, en esta semana, como lo hemos estado estudiando, estamos estudiando la lección número 8, Creciendo en Cristo. Preciosa lección, hermanos. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es la manera como nosotros podemos crecer en Cristo? Aquí en estas lecciones de esta semana, usted lo va a poder ver, con la forma como nosotros podemos alcanzar esa estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Hermanos, como siempre, les hago la invitación. No se olviden de suscribirse a aquellos que no se han suscrito a las redes sociales de este ministerio. Y por favor, no se olviden de darnos un like o un me gusta a las transmisiones, a los diferentes videos que se suben diariamente en este canal de la Iglesia Advenimiento, para que así otras almas puedan tener la bendición de poder recibir estos mensajes que con todo el amor del mundo los hacemos para honra y gloria del nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Bien, mis hermanos,
Sin más que agregar, vamos entonces a postrarnos en oración y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta escuela del día de hoy. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, agradecidos estamos porque tú nos das la oportunidad de poder participar en las grabaciones de estas escuelas sabáticas, de las cuales te rogamos, Señor, que seas tú el que hables y no nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nos podamos esconder en ti, que seas tú el que hables, que seas tú nuestro Maestro, que tú nos dirijas, Señor, y que las palabras que hablemos puedan llegar a los corazones de todos aquellos que vayan a escuchar estas lecciones. Gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno con nosotros, por manifestarte, Señor, a través de tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder recibir tu palabra para poderla transmitir a otros. En esta hora nos ponemos en tus manos y dirígenos, Señor, en la conducción de este mensaje. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos dándote las gracias en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya hoy martes 18 de agosto, el subtítulo que el autor le pone a la lección de hoy martes es Consagración Diaria. Estamos nosotros, hermanos y amigos que nos escuchan, tenemos que consagrarnos, no quedarnos como enanos espirituales, como lo habíamos hablado en las lecciones anteriores. Tenemos que crecer cada día más en la gracia para que podamos consagrarnos, porque esa es la meta de todo cristiano, la consagración plena, absoluta, para que podamos ser hombres y mujeres que tengan la estatura de ese carácter perfecto que nos deja nuestro Salvador Cristo Jesús. Y bien, pastor, ¿cuál es el primer deber de los hijos de Dios al comenzar cada día? Para eso, hermanos, vamos a leer el Salmo 5, versículo número 3. Salmo 5, verso 3, nos dice de la siguiente manera. Salmo 5, verso 3. Escuchen el mensaje de Dios. Un poquito pegada la página aquí de la Biblia, pero aquí llegamos ya. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay una expresión aquí que repite 2 veces David. De mañana, de mañana. Y no crean ustedes que esa es una repetición accidental. David está aquí estableciendo una prioridad espiritual. Lo que está diciéndonos es que antes de comenzar las actividades del día, antes de enfrentarnos a nuestras responsabilidades y dificultades, debemos buscar a Dios. Y esto, hermanos, es la consagración diaria. Mira la primera expresión de David. De mañana oirás mi voz. Esto significa que la relación de David con Dios no era solo mental. Él hablaba con Dios. Nosotros también, hermanos, cada mañana deberíamos hablar con Dios. Lamentablemente, cada mañana, algunas veces, comenzamos a escuchar voces del teléfono, las noticias, de los mensajes, de las preocupaciones, de los compromisos y los problemas que tenemos que resolver. Pero el principio que estamos encontrando en este versículo es que antes de escuchar todas esas voces, necesitamos escuchar, hermanos, la voz de Dios. David dice, de mañana me presentaré delante de ti. Hermanos, la palabra hebrea traducida, me presentaré, tiene la idea de ordenar o disponer algo cuidadosamente. Esto es interesante, porque el mismo verbo podía utilizarse para preparar una ofrenda delante de Dios.
La idea entonces no es simplemente decir rápidamente una oración antes de salir de casa porque ya es tarde. No, no, no. David nos está enseñando que hay que decir, Señor, voy a colocar delante de ti mi vida, como también todo lo que trae este nuevo día. Quiero colocarte mis planes, mis responsabilidades, mis decisiones, mis preocupaciones, mis luchas, mis tentaciones, todo, Señor, te lo presento delante de ti. Hermanos, eso es consagración. Consagrarnos por la mañana significa reconocer que el día que comienza le pertenece a Dios. Me llama la atención que finalmente David dice, y esperaré. Y ahí, hermanos y hermanas, nosotros encontramos una expresión maravillosa. David no solamente habla, sino que se queda atento a Dios. Me recuerdo una vez estábamos en una escuela de colportores y el director de publicaciones de la Unión, por cierto, era un pastor que es muy conocido, pero ya se retiró, se llama Lucindo Murillo. Ese pastor, siempre que tenía el devocional y nosotros nos gozábamos con los devocionales que nos daba, terminaba él invitándonos a orar de rodillas. Pero yo notaba que cada vez que terminaba la oración, todos nos levantábamos y él se quedaba. Él se quedaba un ratito ahí, arrodillado. Y un día nos dijo, ¿por qué no esperan un poquito? Como a ver qué Dios les dice después de haber orado. Y ese día yo aprendí que no es de decir en el nombre de Jesús amén y vamos para arriba, sino que hay que darse su tiempito. David dice, esperaré. Es decir, quedaba atento a Dios. En otras palabras, es como si él dice, Señor, te he presentado mis planes, pero ahora yo quiero saber qué quieres tú de mí. Hermanos, no hay que orar a la carrera. A veces decimos, Señor, estos son mis planes y bendícelos. Hermanos, así no se ora. La consagración verdadera dice, Padre, estos son mis planes, pero muéstrame tú cuáles quieres que realice y cuáles de estos debo abandonar. Y ahí usted se queda. Esperar. Y si usted dice, es que yo espero, pero no siento nada, ni siento que él me hable. Bueno, pero es una manera suya de estar esperando. Si él no dice nada, entonces usted dígale, Señor, muéstrame tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Y se levanta. Pero no estuvo con esa carrera. Porque consagración, hermanos, no es pedirle a Dios que Él se adapte a nuestra voluntad, sino poner nuestra voluntad a la disposición de Dios. Así que, hermanos, como esta lección o este versículo, si ustedes se fijan, conecta con lo que estudiamos ayer lunes. Ayer vimos que debemos permanecer en Cristo continuamente. Y ahora nos está enseñando cómo comenzar cada nuevo día en esa dependencia. Por eso, hermanos, la primera tarea espiritual de cada mañana debe ser presentarnos nosotros mismos delante de Dios. Antes de entregarle el día al trabajo, hermanos, entreguémoselo a Dios. Antes de llenar nuestra mente de preocupaciones, llenemos la mente de su presencia. Antes de decidir nuestros caminos, busquemos su dirección, porque la consagración de ayer fue para ayer, pero la de hoy
es para hoy. Hoy tenemos un nuevo día, nuevas decisiones, nuevas luchas, y por eso necesitamos poder decir nuevamente con David: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así, hermanos, es como uno se consagra. Pero, Ramsés, el don de profecía, ¿cómo refuerza esto? Bien, pastor, el Camino a Cristo en la página 70 está muy acorde con lo que usted acaba de decir. O sea, coincide perfectamente. Prácticamente son las mismas palabras. Lo voy a leer y dice así: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él, para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Hermanos, así como lo dijo el pastor y así como está aquí en esta cita del Camino a Cristo, hermanos, cada día nosotros tenemos que consagrarnos al Señor, cada día. Y cada día es una batalla diferente que nosotros tenemos que pelear ese día. Y es muy cierto, como lo acaba de mencionar el pastor. Nosotros tenemos cada día, hermanos, que tener una relación con el Señor. El primer trabajo que nosotros deberíamos de hacer cuando nos levantamos es tener nuestro culto personal con el Señor. Ese debería ser nuestro primer trabajo. Eso debería ser lo primero, pero no hacerlo a la carrera, como lo acaba de decir el pastor. No es porque yo voy a hacer una lectura simple de la palabra y ya me voy para el trabajo y ya cumplí. No. Hermano, es tener una experiencia con el Señor. Es pedirle al Señor en oración: Señor, háblame. Dime qué es lo que tú quieres que yo haga en este día. ¿Estás tú de acuerdo, Señor, con que yo haga tal o cual cosa? Pero es consultarle al Señor cada día. Pero nosotros no tenemos esa costumbre, sino nos levantamos, estamos apurados, estamos afanados, nos vamos, prendemos el carro, nos vamos al trabajo. Y ahí es donde el enemigo nos tiene una trampa y a veces ni nos damos cuenta que estamos cayendo en esa trampa. Hermanos, esta batalla, esta lucha, esta guerra es diaria, porque el enemigo no descansa. Pero a veces nosotros nos damos el lujo hasta de descansar o estar descuidados en el puesto del deber. El Señor nos ha puesto como atalayas fieles. El Señor nos ha dado una responsabilidad. Y por lo tanto, esa responsabilidad que el Señor nos ha dado requiere de una consagración diaria, de todos los días. O sea, no un día pude y el otro no. Hermano, esto es de todos los días, de todo momento. Nuestra mente se tiene que llenar de Cristo constantemente, de meditar en su vida. Y qué mejor que los evangelios, que el libro El deseado de todas las gentes, que deberíamos de estarlo leyendo, meternos, no solamente leerlo por leerlo, sino meternos en esas escenas que nos muestra ese libro de la vida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Hermanos, nosotros necesitamos tener una relación con el Señor. ¿Y cómo comenzamos esa relación? Es a través de primeramente, conocer al Señor. Por eso que dice Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, la vida eterna consiste en conocerlo a Él, es conocer su carácter, y conociendo su carácter podemos ser transformados de gloria en gloria, así como los apóstoles. Los apóstoles cuando estaban con Jesús, ¿por qué los apóstoles ya al final cuando su Señor, el Señor Jesucristo, fue crucificado? ¿Cómo reaccionaron ellos en ese momento? Hermanos, ¿por qué lo descubrieron? Porque ellos estaban ya reflejando el carácter de Cristo.
Hermanos, sin darse cuenta ya ellos estaban reflejando ese precioso carácter. Y nosotros también tenemos ese privilegio de poder reflejar su carácter, pero es a través de la contemplación, a través de la consagración, como lo dice esta lección de hoy, consagración diaria. Todos los días tenemos nosotros, hermanos, que consagrarnos a Él. Y fíjense, bueno, estas pequeñas citas tienen mucho contenido. Por eso que dice, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. O sea, la obra que nosotros tenemos que hacer tiene que ser hecha ¿en quién? En Él. O sea, Él es el que tiene que darnos, hermanos, decirnos, esto es lo que yo quiero que tú hagas, yo no quiero que tú hagas esto. O sea, que el Señor, que podamos aprender a escuchar la voz del Señor hablándonos y dirigiéndonos. Hijo, no te metas por este camino, métete por este camino. O sea, el Señor nos puede dirigir. Y recuerden, antes de que venga el tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces, necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿En qué radica la indolencia? Hermanos, en que nosotros a veces ni siquiera tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios, ni siquiera tiempo para orar. El libro El conflicto de los siglos dice que habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. O sea, hermanos, solamente a través de la consagración diaria, a través del culto personal diario, es que nosotros podemos tener, hermanos, podemos crecer en la gracia, como lo hemos hablado en las lecciones anteriores. Y así podemos tener una consagración cada día. Así que, pastor, ¿qué más podemos decir al respecto? Bueno, yo creo, Ramsés, que deberíamos en este momento meditar en la invitación que nos extiende Cristo todos los días. ¿Cuál es esa invitación? Por favor, si nos la compartes tú. Claro que sí, pastor. Para ello vamos a leer entonces en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Pero me gustaría también leer el versículo 30 porque aquí hay un contexto. Y dice así la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, nosotros que a veces tenemos perplejidades, problemas, angustias, aflicciones, hermanos, ¿cuál es la invitación que el Señor nos hace? Dice el Señor, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? De problemas, de ansiedades, de sinsabores, de problemas. ¿Cuál es la invitación que el Señor nos hace? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿En qué momento nosotros entramos en ese descanso que el Señor nos ofrece? Es cuando nosotros ponemos nuestra carga en el Señor, nuestra carga de problemas, de aflicciones. Hermanos, esta vida está llena de aflicciones. ¿Acaso no dice el libro de Job, capítulo 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores? Hermanos, ¿por qué nosotros estamos hastiados de sinsabores y de problemas? Es por causa del pecado, tristemente. No era el propósito del Señor que el hombre fuese corto de días. Por causa del pecado, lamentablemente llegó esa desgracia. Pero dice aquí claramente que cuando nosotros pongamos nuestras cargas en el Señor, dice claramente que el Señor nos hará descansar. Y dice el Señor también que llevemos su yugo sobre nosotros. Y dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, hermanos, cuando nosotros aprendamos a llevar el yugo de Cristo, es cuando nosotros vamos a experimentar ese descanso. Y dice finalmente, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuándo es que el yugo de Cristo es fácil y es ligera la carga? Cuando queremos obedecer por amor, cuando obedecemos al Señor por amor. Pero cuando nosotros queremos es hacer nuestra propia voluntad, cuando yo quiero hacer lo que yo pienso que es lo correcto hacer y no consulto al Señor en lo que tengo que hacer, ¿qué pasa cuando yo
quiero hacer mi voluntad y no la voluntad del Señor. Ahí es cuando el yugo de Cristo se hace bien pesado sobre nosotros. ¿Por qué? Porque queremos nosotros hacer nuestra propia voluntad. Y al hacer nosotros nuestra propia voluntad, eso, hermanos, a veces se traduce en problemas, en sinsabores que a veces el Señor nos quiere evitar, pero tristemente por nuestra desobediencia, por nuestra terquedad, a veces, hermanos, nosotros caemos en desgracias. Y el Señor a veces quiere evitarnos esos sinsabores. Hermanos, el día que aprendamos a poner nuestras cargas en el Señor, ese día nosotros vamos a experimentar la paz que Cristo nos da. Por eso dice Juan capítulo 14, versículo 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que, hermanos, esa es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos ese descanso que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Y bien, pastor, ¿qué nos dice al respecto el don profético? El don profético, hermanos, explica en qué consiste ese descanso del cual Jesús nos ha hablado. Dice así: la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él, es como serás transformado a su semejanza. Así el camino a Cristo, páginas 70 y 71, hermanos, explica en qué consiste el descanso del cual nuestro hermano Ramsés estaba hablando y que Jesús, por supuesto, es el que lo establece. Pero yo quiero llamar su atención a las primeras palabras de esta cita. Las que dicen la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. ¿Por qué me llama la atención esta declaración? Porque esto, hermanos, corrige una idea que podemos tener acerca de la experiencia cristiana. A veces nosotros pensamos que si estamos verdaderamente cerca de Dios, tenemos que sentir constantemente algo así como extraordinario. Pero la cita dice, tal vez no haya éxtasis de los sentimientos. Es decir, hermanos, nuestra relación con Cristo no debe depender de cómo nos sentimos cada día. Hay mañanas cuando podemos levantarnos llenos de ánimo y otras cuando quizá no sintamos lo mismo. Pero la fe no descansa en cómo uno se siente, hermanos. Por eso dice que debe existir, dice, una confianza continua y apacible. Eso, hermanos, es reposar en Cristo. Es poder decir, aunque hoy no sienta lo mismo que ayer, sigo confiando en Jesús. Y entonces la cita explica por qué podemos descansar. Porque dice, tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Y esto es importante. Esto es la clave, hermanos. Si nuestra esperanza estuviera puesta en nosotros mismos, viviríamos siempre preocupados. Porque un día nos sentimos fuertes y otro día nos sentimos débiles. Un día parece que estamos avanzando y otro día descubrimos que como que estamos retrocediendo.
Pero nuestra esperanza, hermano, no está en nosotros, dice la cita, sino que está en Cristo. Por eso dice, tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Miren ustedes el contraste. Mi debilidad versus su fuerza. Mi ignorancia versus su sabiduría. Mi fragilidad versus su eterno poder. La vida cristiana, hermanos, no consiste en negar que uno es débil, sino en aprender a dónde llevar nuestra debilidad. Por eso dice, así que no has de mirar a ti mismo, ni depender de ti, sino, dice, mirar a Cristo. Esta es una advertencia que nos da esta cita. Y es una advertencia necesaria. Porque si continuamente miramos nuestras propias fuerzas, nos vamos a sentir orgullosos. Y si continuamente miramos nuestras debilidades, nos vamos a sentir desanimados. ¿Por qué? Porque en ambos casos estamos mirando al lugar equivocado. Por eso la cita dice que es mirar a Cristo. ¿Y qué debemos contemplar al mirar a Cristo? Dice la cita, piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. ¿Ven ustedes cómo Cristo ocupa todo el centro? Y entonces viene el resultado. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como dice, vas a ser transformado a su semejanza. 3 acciones. Amarle, imitarle y depender enteramente de Él. ¿Y cuál es el resultado? Transformación. Y esto, hermanos, conecta directamente con el tema de toda la semana, que es creciendo en Cristo. Miren, cada mañana nos consagramos a Él. Durante el día descansamos en Él. Y mientras mantenemos nuestra mirada en Cristo, algo comienza a ocurrir con nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nos vamos pareciendo a aquel a quien contemplamos. Por eso la vida cristiana no consiste en vivir constantemente mirándonos a nosotros para ver cuánto hemos crecido, sino, hermanos, consiste en mirar cada vez más a Cristo. Porque cuanto más contemplamos su carácter, más confiamos en su poder y más dependemos de Él. Y más espacio le damos para que Él transforme nuestra vida a su semejanza. Así, hermanos, el don de profecía concuerda perfectamente con Mateo 11, 28 y 29. Ramsés. Y bien, pastor, entonces, ¿cuál es la clave para experimentar la paz mental? Vamos a leer, hermanos, Isaías 26, 3 y 4 y también 30, 15. Dice así. Isaías 26, 3 y 4 y luego 30, 15. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y ahora el capítulo 30, versículo 15, dice así. Porque así dijo Jehová el Señor y el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Hermanos y hermanas, miren ustedes cómo el profeta Isaías responde a esa pregunta de cuál es la clave para experimentar la paz mental. Isaías dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Noten, el texto no promete simplemente paz, sino completa paz. Saben que en el hebreo aparece una expresión muy hermosa y es shalom, shalom. Literalmente significa paz, paz. Es una forma enfática de describir una paz profunda, plena y estable. Pero ¿quién dice el texto que promete esa paz? Ni más ni menos que aquel en cuyo pensamiento nosotros perseveramos. Es decir, hermanos,
la paz está relacionada con dónde permanece nuestra mente. Podemos entregar nuestra vida, hermanos. Podemos todas las mañanas entregarle nuestra vida. Y sin embargo, pasar el resto del día mentalmente absorbidos por nuestros problemas. Ahí andamos pensando en lo que puede salir mal. Ahí andamos pensando en aquello que no podemos resolver. Pensamos en lo que alguien dijo. Pensamos en el futuro. Y cuanto más contemplamos el problema, más grande parece el problema y más pequeña parece nuestra confianza. Pero Isaías dice que hay otra manera de vivir y es mantener el pensamiento en Dios. ¿Y eso qué significa? Primeramente, no significa ignorar los problemas ni negar la realidad. Significa mirar nuestras circunstancias desde la perspectiva de quién es Dios. Es decir, tengo un problema, sí, pero Dios sigue siendo fiel. No conozco el futuro, sí, pero Dios ya está allí. No tengo todas las respuestas, pero Dios tiene sabiduría. Me siento débil, pero Dios sigue siendo poderoso. Por eso el versículo explica la razón de esa paz. Dice, porque en ti ha confiado. En otras palabras, la paz no nace de tener todas las circunstancias bajo control. Nace de confiar en aquel que sí tiene el control. Y por eso en el verso 4 añade, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Noten, perpetuamente. No debemos confiar en Dios solamente cuando todo marcha bien, hermanos. O cuando todo lo que Dios hace lo entendemos. No, debemos de confiar aún cuando no comprendemos. Por eso Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hermanos, cuando aparece una crisis, ¿qué es lo que queremos? Correr, resolver, controlar, preocuparnos y anticipar todas las posibilidades. Pero Dios dice, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. La quietud bíblica, hermanos, no es indiferencia ni pasividad. Es un corazón que puede actuar cuando debe actuar, pero sin perder su confianza en Dios. Podemos estar muy ocupados exteriormente y al mismo tiempo tener quietud interior. ¿Por qué? Porque hemos aprendido. Esto está en las manos de Dios. Así que, hermanos y hermanas, con estos textos, la palabra de Dios nos enseña 3 pasos para experimentar paz mental. 1, mantener el pensamiento en Dios. 2, confiar continuamente en Dios. Y 3, descansar interiormente en Dios. La consagración diaria, entonces, no significa solo entregarle a Dios nuestros planes cada mañana. Significa entregarle nuestras preocupaciones durante el día. Y cada vez que la mente quiera volver una y otra vez al problema, nosotros siempre volviendo a Dios y recordando la promesa que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque la verdadera paz, mis hermanos, no consiste en tener una vida sin problemas, sino que consiste en tener una mente sostenida por Dios en medio de los problemas. ¿Cómo cierra el don de profecía este punto, hermano Ramsés? Bien, pastor, dice el deseado de las gentes en la página 298 y 299, dice lo siguiente. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta aquiescencia, y esta palabrita significa aceptación, hay descanso perfecto. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Sigue diciendo,
A medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. Respondemos a su invitación: venid, aprended de mí, y al venir así, comenzamos la vida eterna. Oh, mis hermanos, qué preciosa cita la que nos da aquí el deseado de todas las gentes en relación a el descanso que nos ofrece el Señor, a cómo el Señor puede resolver cualquier problema que tengamos nosotros, por más enredado que sea. O sea, Él desenreda nuestra vida, esa vida que está en problemas, que está llena de cargas, de aflicciones, de ansiedades. Hermanos, el Señor puede resolver todos los problemas. Y como decía el pastor, y eso es muy cierto, no es que la paz la vamos a tener cuando estemos libres de problemas, no, porque los problemas siempre van a estar. Sino es cuando confiemos realmente en el Señor, cuando aprendamos a poner nuestras cargas en el Señor, es cuando nosotros vamos a tener esa paz que solamente Cristo Jesús puede dar. Como ese versículo, como se los había leído anteriormente. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy a ustedes como se la da el mundo. Hermanos, es una paz verdadera. Mientras el mundo está buscando la paz por todos los medios, por las cisternas rotas de este mundo, el Señor te ofrece la verdadera paz. Esa paz, hermano, que podemos estar angustiados en el sentido de que podemos tener todos los problemas, podemos estar cargados de muchos problemas, aflicciones. Pero cuando confiamos en el Señor, cuando ponemos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, podemos estar seguros que Él va a tomar el control de nuestras vidas. Es entregarle nuestros problemas. Hablemos con el Señor, pero para hablar con el Señor tenemos que hablar en oración. Y la pregunta, mis hermanos, hagámonos esta pregunta: ¿cuántas veces estoy orando yo en el día o en la semana? Porque a veces quizás no oramos en un día, pero al siguiente día quizás oramos, pero oramos es cuando estamos hasta aquí llenos de problemas, estamos que ya no podemos más. Y a veces el Señor permite que estemos ahogados en los problemas para que clamemos a Él. Porque eso es lo que el Señor quiere, mi querido hermano y amigo que me escuchas. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. El Señor quiere tener una relación contigo, quiere tener una comunión contigo. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere que tú le confíes todos sus problemas. No es que el Señor no lo sepa, pero el Señor quiere que tú aprendas a entregarle tu carga, mi querido hermano, al Señor. Y de esa manera tú vas a poder tener ese descanso. Y el Señor nos está haciendo la invitación: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Hermanos, ese yo creo que es el descanso que todo ser humano anhela. Pero la gente lo está buscando por los medios equivocados, tristemente. Pero en Cristo Jesús, hermanos y amigos que nos escuchan, tenemos esa paz duradera, esa paz que no se agota, esa paz que no se interrumpe, por más que vengan los problemas que vengan. Y fíjense, hermanos, cuando Cristo está en nosotros, cuando Cristo nos acompaña, nosotros podemos tener nos alegramos cuando su presencia está en medio de cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor te ama. Cristo te ama, mi querido hermano. Nos ama a todos nosotros con un amor que desconocemos. Y por eso es que el Señor te ofrece esa paz, para que tú estés tranquilo y confíes todos tus problemas en el que todo lo puede resolver. Así que, mis hermanos, ojalá que nosotros aprendamos a confiar en el Señor, especialmente en estos tiempos finales que nos está tocando vivir. Hay muchos problemas por los cuales estamos pasando. Pero si aprendemos a confiar en el Señor nos dará la victoria y nos dará esa paz que solamente Cristo Jesús nos puede dar a cada uno de nosotros. Así que, ¿qué más podemos decir, pastor? Bueno, solamente decirles que aprovechemos, hermanos, lo que hemos aprendido en cuanto a la consagración, que no es un acontecimiento de una sola vez, sino una decisión que debemos renovar cada día. Así que mañana, cuando abramos nuestros ojos, antes de comenzar nuestras actividades,
lo primero que hay que hacer es decirle al Señor: tómame, Señor, como enteramente tuyo. Pongo mis planes, mis preocupaciones y mi voluntad en tus manos. Dirige tú mi vida durante este día. Y después, hermanos, caminemos confiados. ¿Por qué? Porque la vida que hemos colocado en las manos de Cristo está en las mejores manos. Así que es mi deseo que cada día podamos depender menos de nosotros y descansar más plenamente en Jesús. Estudiemos su palabra todos los días, consagrémonos diariamente y nos va a ir durante el día, hermanos, de una manera que tendremos paz. No es que no vamos a tener problemas, no es que no vamos a tener pruebas, no es que no vamos a tener dificultades. No es que porque te consagras, ahora todo te tiene que salir bien. No, no, no. Pero tendrás paz en medio de los problemas. Tendrás paz en medio de la angustia. Tendrás serenidad, tendrás tranquilidad, tendrás esa confianza de que a pesar de lo que te vino, no estás solo. El Señor está contigo. Así que vamos a orar para tener esta actitud de consagración diaria. Amado Padre, gracias por hacernos saber lo que usted requiere de nosotros, cómo debemos entregarnos diariamente a usted, cómo cada día debemos buscarle, y especialmente de mañana, y luego esperar a ver qué usted tiene que decirnos después de abrirle el corazón. Señor, ayúdenos a descansar en usted, a reposar en usted, a no andar estresados, angustiados, ni llenos de ansiedad, ni mucho menos deprimidos, sino creer de que usted es nuestro Dios, que usted es nuestro Salvador, que usted es el que nos sostiene. Y así, Señor, le rogamos que hoy nuestra mente persevere en usted, aunque hayan problemas familiares, aunque hayan problemas económicos, aunque hayan problemas de lo que sea, que nuestra mente pueda experimentar, descansar en usted. Denos, oh Señor, el privilegio que como resultado de eso podamos tener paz mental. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.